¿Y si te dijera que hubo ejércitos derrotados por una montaña que ni siquiera pensaban cruzar? ¿Y que muchas guerras europeas estaban medio decididas antes de que sonara el primer disparo? Hoy vas a ver cómo la geografía dictó el destino de batallas clave, desde Roma hasta la Segunda Guerra Mundial. Y cuando termines este vídeo, no volverás a mirar un mapa de Europa de la misma manera, porque hay cosas que llevan siglos ahí, y casi nadie se ha parado a verlas. Porque aquí la fuerza no siempre estuvo en los generales, ni en el número de soldados, ni en las armas. A veces estuvo en una cordillera imposible de atravesar, en una llanura demasiado abierta para defenderse, o en un río que convertía una retirada en una condena. Y aquí es donde empiezan los errores. Europa no fue un campo de batalla por accidente. Terminó siéndolo porque su mapa parecía diseñado para empujar pueblos unos contra otros. No es un continente uniforme. Es una trampa hecha de piedra, barro, agua y kilómetros de distancia. Cordilleras que frenan ejércitos. Llanuras que los aceleran. Ríos que separan mundos enteros. Y cuando entiendes eso, entiendes por qué tantas guerras europeas no empezaban en los palacios, sino en el terreno. Y precisamente 3 elementos marcaron esa historia una y otra vez. Las montañas, los jueces implacables de los ejércitos. Los Alpes, los Pirineos, los Cárpatos o los Balcanes no solo dividieron territorios, también destrozaron planes. En Europa, muchas campañas empezaron a morir ahí arriba, mucho antes del combate. Cruzar estas barreras era tan letal que un ejército podía llegar al otro lado ya derrotado. Sin suministros, sin animales, sin fuerza, sin tiempo. Y aquí aparece la primera paradoja. A veces un país cree estar protegido por una montaña, cuando en realidad se está encerrando a sí mismo detrás de ella. ¿Se te viene algún país a la mente? Pues Italia apostó por eso durante la Segunda Guerra Mundial. Pensó que el relieve podía frenar lo inevitable, y acabó descubriendo, aunque demasiado tarde, que una barrera natural no siempre te salva. A veces solo retrasa el golpe. Las grandes llanuras, la autopista de las invasiones. Luego está la cara opuesta. La gran llanura del norte de Europa no frena a nadie, invita a avanzar. Es tan abierta, tan extensa y tan difícil de cerrar que, si no tienes una defensa excepcional, eres un objetivo esperando turno. Por ahí avanzaron vikingos, franceses, prusianos, rusos y nazis. Aquí no sobrevive el que resiste más, sino el que se mueve antes. Y cuando un enemigo entra con velocidad en una llanura así, el problema no es solo detenerlo. El problema es que quizá ya entró demasiado lejos cuando decide reaccionar. Los ríos, las cicatrices permanentes del continente. Rin, Danubio, Sena, Vístula, Volga. A simple vista parecen líneas en un mapa, pero durante siglos fueron algo mucho más duro. Fronteras reales, rutas de suministro, límites de imperios y trampas para ejércitos enteros. Quien controlaba un cruce, controlaba el movimiento. Y quien perdía ese cruce, muchas veces perdía mucho más que terreno. No es casualidad que tantos tratados, fronteras y campañas en Europa terminaran siguiendo el curso de un río. Porque hay fronteras que los hombres dibujan, y otras que impone el paisaje. Y ahora viene lo importante. ¿Qué pasa cuando esas montañas, esas llanuras y esos ríos dejan de ser paisaje y se convierten en sentencia? Pero espera. Antes de seguir, ponte por un momento en la piel de un comandante real. Tu ejército está exhausto. Tienes 2 formas de avanzar. Como el cuento de Caperucita Roja cuando va a visitar a su abuela y se encuentra con el lobo. Una te acerca antes al objetivo, pero te obliga a cruzar un río caudaloso, sin puentes, con el enemigo todavía cerca. La otra es más larga, más lenta, y te hace perder iniciativa. Pero mantiene al ejército con vida un poco más. Un comandante europeo eligió mal, y esa decisión terminó costando casi 300.000 vidas. ¿Quién fue? A. Napoleón en Rusia. B. El alto mando alemán en Stalingrado. C. Carlos XII de Suecia en Poltava, Ucrania. D. El ejército austrohúngaro en 1914 contra Serbia.
Dos de estas opciones suenan tan lógicas que por eso mismo engañan. Y una de ellas costó casi 300.000 vidas, en cuestión de semanas. Quédate con tu respuesta. La desvelamos al final. Y cuando veas por qué, entenderás hasta qué punto un mapa puede matar más que un ejército. Si te gustan los vídeos donde la geografía explica lo que casi nadie cuenta bien, suscríbete. Aquí la historia no se memoriza. Aquí se entiende. Los Alpes no eran una frontera, eran una prueba de desgaste capaz de destrozar un ejército antes de que viera al enemigo. Se convertiría en una auténtica pesadilla. Desde abajo podían parecer una barrera imponente, por supuesto, pero, desde dentro, se convertían en un laberinto de hielo, pendientes, roca y agotamiento, donde cada paso costaba hombres, animales, tiempo y suministros. Muchos comandantes creyeron que cruzarlos era una demostración de fuerza. Lo que descubrieron más tarde fue otra cosa, que la montaña no necesitaba luchar para vencerlos. Aníbal se atrevió a cruzarlos y logró entrar en la historia, pero lo hizo pagando un precio brutal incluso antes de presentar batalla. Sus hombres no solo avanzaban contra el frío o la pendiente, sino contra un terreno que parecía deshacerse bajo sus pies, con senderos estrechos, animales resbalando hacia el vacío y una columna cada vez más lenta, más débil y más vulnerable. Y es que imagina cruzar un estrecho sendero a lomos de un elefante y a cientos o miles de metros de altitud. El enemigo seguía esperando al otro lado, sí, pero la montaña ya había empezado a cumplir su trabajo mucho antes del enfrentamiento. Napoleón también quiso someterlos, empujando hombres y suministros por rutas que hoy ya parecen duras incluso para quien las recorre sin prisa y con equipo moderno. Pero en campaña, cada metro añadía un coste invisible. El frío debilitaba, la altura agotaba, los caminos estrechos rompían el ritmo y cualquier retraso convertía la operación en una cadena de errores. En un terreno así, el problema no era solo cruzar, era llegar al otro lado con un ejército que todavía pudiera combatir. Siglos después, Italia siguió viendo en los Alpes un escudo natural perfecto durante la Segunda Guerra Mundial, como si la propia montaña pudiera frenar por sí sola lo que se avecinaba. Pero la geografía solo protege cuando la guerra llega por donde tú esperas. Cuando los aliados entraron por el sur, esa confianza empezó a desmoronarse, y lo que parecía una gran barrera defensiva dejó de servir como salvación para convertirse en una ratonera, atrapados entre su escudo y los enemigos. Ahí está la verdadera lección de este lugar. Los Alpes no garantizan victoria, ni siquiera garantizan protección. Lo único que hacen es imponer un precio brutal a quien no comprende a tiempo qué tipo de barrera tiene delante y, sobre todo, en qué momento esa barrera deja de defenderte para empezar a condenarte. Si los Alpes castigan el movimiento, la llanura del norte hace lo contrario, lo acelera, invita a avanzar. Y ahí está el problema, porque aquí no hay dónde esconderse. Es un corredor tan ancho y tan abierto que un ejército puede avanzar decenas de kilómetros en un solo día, como hizo Alemania en 1940. Pero esa misma facilidad se vuelve contra quien la usa. Porque lo que hoy te deja entrar rápido, mañana deja pasar al enemigo con la misma brutalidad. Napoleón la aprovechó como camino hacia Rusia. Los vikingos la usaron como ruta de penetración. Y en la Segunda Guerra Mundial, los tanques soviéticos avanzaron por ella casi sin encontrar barreras naturales capaces de frenar su impulso. Ese es el verdadero problema de una gran llanura. Parece una ventaja cuando atacas, hasta que descubres que también es una pesadilla cuando te toca defender. Aquí no gana solo el más fuerte. Gana el que se mueve antes, el que aguanta más, y el que entiende que en un terreno así, la velocidad puede decidirlo todo. Hasta que el invierno decide por ti. Y sobre eso, el propio Napoleón dio buena cuenta. Los ríos europeos no solo separaron territorios, también marcaron el punto exacto donde muchos ejércitos dejaron de avanzar. El Rin no era solo un río ancho, era una muralla líquida que durante siglos separó el mundo romano de los pueblos del otro lado, una frontera viva que frenaba avances y convertía cada cruce en una operación arriesgada. El Danubio funcionaba como una columna vertebral del continente, un cauce larguísimo que conectaba territorios, pero también marcaba un límite entre espacios culturales, políticos y militares que rara vez vivían en calma.
El Sena no tenía la brutalidad estratégica del Rin o del Volga, pero sí un enorme valor para controlar el corazón político y económico de Francia, porque seguir su curso era acercarse al centro del poder. La Vístula era una arteria crucial en Europa del Este, un río que organizaba movimiento, suministro y defensa en una región abierta y vulnerable, donde perder un cruce podía dejar expuesto un territorio entero. Y eso mismo debieron pensar en 1920 durante la Batalla de Varsovia, o Milagro del Vístula. El Volga era mucho más que un accidente geográfico. Era una autopista interior gigantesca para la Unión Soviética y por eso controlar su orilla significaba tocar uno de los nervios más sensibles de toda la guerra. Por ejemplo, en Stalingrado, la clave no era solo la ciudad, era el río. El Volga corría detrás de las ruinas como una frontera inmensa y helada, cargando hombres, munición y suministros hacia una orilla que era imperativo mantener. Si Alemania lograba dominarlo, no solo tomaba una ciudad con nombre simbólico, abría una herida estratégica en el interior de la Unión Soviética y cortaba una de sus grandes arterias de movimiento. Pero no lo logró. Y cuando fallas en un lugar así, no pierdes solo una posición. Pierdes tiempo, hombres, suministros, iniciativa. Y a veces pierdes toda la campaña sin darte cuenta en ese momento. Por eso, algunos ríos en Europa no fueron simples obstáculos. Fueron el punto exacto donde una ofensiva terminaba y empezaba el colapso. Hay lugares de Europa donde basta mirar el mapa para entender por qué la guerra volvía una y otra vez. Grandes extensiones abiertas, pocas barreras naturales y, a ambos lados, imperios demasiado cerca y demasiado dispuestos a avanzar. En esas tierras, el resultado solía ser el mismo. La geografía no era un detalle del paisaje. Era la razón por la que tantas generaciones vivieron sabiendo que una invasión podía aparecer en cualquier momento. De hecho, hay una carta escrita por un campesino polaco en 1656 durante una de tantas invasiones que decía: «No sé quién manda hoy. Ayer eran suecos, la semana pasada rusos, el año pasado polacos. Solo sé que mis hijos se esconden cada vez que oímos cascos de caballo». Esa frase resume más que muchos tratados. Porque donde no hay barreras, las invasiones no son una excepción, terminan repitiéndose. Por eso estas tierras fueron conquistadas, divididas y devastadas una y otra vez. No por falta de resistencia, sino porque su geografía las dejaba expuestas entre potencias que podían alcanzarlas con facilidad. Y ahí Europa del Este deja de ser solo una región. Se convierte en una advertencia. ¿Recuerdas el dilema del comandante? Si elegiste A o C, no estás solo. Ahí cae mucha gente. Pero quien tomó la decisión fatal fue B. El alto mando alemán en Stalingrado creyeron que podrían cruzar el Volga con rapidez, imponer su ritmo y cerrar la operación antes de que la geografía jugara en su contra. Pero eso no fue lo que ocurrió. El cruce nunca fue tan sencillo como imaginaban. Y mientras el tiempo pasaba, la ciudad se convirtió en una trampa. Al final, casi 300.000 soldados quedaron atrapados dentro de ese infierno urbano junto al río. No fue solo arrogancia militar, fue una derrota agravada por ignorar lo que el terreno llevaba avisando desde el principio. Y cuando entiendes esto, empiezas a ver estas historias en todas partes. Y aquí un dato curioso. Existen al menos 6 teorías sobre la ruta exacta que siguió Aníbal al cruzar los Alpes. Y más de la mitad de sus elefantes no murieron en combate, sino por el frío, el desgaste y la propia montaña. Y si te interesa ver cómo estos lugares han sido representados, o incluso reinterpretados, en el cine y la literatura, hay algunas obras que captan muy bien esta relación entre el terreno y el destino. Películas como Hannibal, 1959, o Napoleón, 2023. Documentales como The Alps, IMAX, 2007, y libros como Aníbal, de Gisbert Haves, muestran algo que a veces se pasa por alto, que muchas de estas historias no se entienden sin mirar el mapa. Y es que, al final, Europa no fue moldeada solo por decisiones humanas. Fue moldeada por montañas que frenaron ejércitos, ríos que marcaron fronteras y llanuras que facilitaron invasiones. El mapa no es solo un fondo, es una fuerza que condiciona todo lo que ocurre sobre él. Pero lo más interesante
es que Europa no fue el único lugar donde el mapa decidió el destino de imperios. Hay un punto mucho más pequeño, donde controlar unos pocos kilómetros de agua ha significado dominar continentes enteros.